Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez Hernández, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. El año pasado, en octubre, leímos el libro de Adolfo Quesada Chanto, Viento en Contra. En el libro se narra una historia que sucede durante la conquista española, donde uno de los personajes entra en contacto con un grupo indígena. Como nos decía el autor, la parte del grupo indígena es totalmente inventada por él a partir de ciertas familiaridades con la lectura y el conocimiento que ha adquirido de la historia de los aborígenes costarricenses. Sin embargo, nosotros teníamos interés en saber más respecto de los grupos que habitan nuestro país y que lo habitaban antes de la llegada de los europeos. Es por eso que invitamos a la doctora Kaylin Rodríguez Sánchez, quien es profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Ella es antropóloga y educadora. ¿Qué tal, Kaylin? Muchas gracias por acompañarnos en este video. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, Rebeca. Cuéntenos un poco sobre los grupos indígenas que hay en Costa Rica, las características que tienen y específicamente sobre los que usted ha estudiado. Claro, con mucho gusto. Vamos a mostrar aquí. A ver. Vamos a hablar un poquito de los indígenas de Costa Rica, como me has pedido. Los indígenas costarricenses en el presente son un poco como esta foto, en el sentido de que usted puede observar varios elementos propios y ajenos que se han apropiado ellos en su vida diaria, y justamente esto es, esa mezcla es lo que es el indígena hoy en día, ¿verdad? Nosotros tenemos en Costa Rica 24 territorios indígenas. Ustedes pueden observarlos de manera general en el mapa. Como pueden ver, del centro de Costa Rica hacia abajo hay muchísimos más grupos, pues están casi la mayoría. Entre los que tenemos 63.876, yo creo que ahora hay más. La mayoría de indígenas son bribris y cabécares, que eran dos pueblos que eran uno y en el tiempo se fueron dividiendo en dos. Inclusive comparten algunos grupos familiares que se llaman clanes, como decir apellidos, digámoslo así. Y después están los nobes o guaymíes, que tienen dos grupos, que son los nobe y los buglé, que hablan dos lenguas, ¿verdad? Cada uno su propia lengua. Están los boruca, los huetares, los teribe o térraba, que también ellos se autodenominan broran, los chorotega, los malecu y los guatuso, que también mantienen su lengua. Las condiciones de vida de los grupos indígenas son muy diferentes, no solo entre ellos, sino a lo interno de cada uno de ellos. Los que viven en la selva, los que viven más en poblados, como los boruca, los que viven en la selva dispersos, inclusive a 2-3 horas uno de otro, y estos, pues en esos casos es más difícil el acceso a la educación y a la salud, pero tienen la ventaja de que logran mantener más sus aspectos culturales, ¿verdad? Los que viven en las afueras de la selva y en poblados, pues sí tienen acceso directo a escuelas, tienen por lo general un EVAIS ahí ubicado, acceso a través de la SADI, de la Asociación de Desarrollo Indígena, a recursos para vivienda, servicios públicos y otros elementos del Estado, otros recursos del Estado. Un mismo grupo puede ubicarse en la selva y en poblados, entonces las diferencias no son por etnias necesariamente, ¿verdad? Y eso es importante entenderlo, porque a veces queremos hablar del indígena como algo homogéneo, y es sumamente diverso y muy complejo, ¿verdad? Por ejemplo, los bribris, veamos un ejemplo. Los bribris están, digamos, hablemos de 5 territorios bribris, están ubicados en 2 provincias y en diferentes cantones. Aunque Salitre y Cabagra están a la pura par, hay diferencias en la lengua, por ejemplo. Y los de Cabagra están muchísimo más dispersos. Entonces, también, digamos, los de frontera con Panamá son menos conocidos,
y están en el Parque de la Amistad, están entre Panamá y Costa Rica. A veces la gente piensa que solo los Nove, pero no, también hay bribris, ¿verdad? Que están en esa condición de doble nacionalidad. Entonces, pues sí, es sumamente diverso y hay bribris que no hablan su lengua, hay otros que la hablan, hay otros que son monolingües, que solo hablan bribri, ¿verdad? Entonces, hay otros que solo hablan español, es muy, muy diverso. Eso podría incluso afectar un poquito cómo pueden identificar quién pertenece a cada grupo indígena. Lo pensaba un poquito por los problemas que ha habido con la recuperación de las tierras, que he escuchado que de pronto no pueden determinar quién sí pertenece a una comunidad y quién no. Claro, claro, eso es, bueno, además de que es un tema sumamente polémico, porque si es por reconocimiento social, si la comunidad me reconoce a mí como parte de esa comunidad, si es por autodeterminación, si yo digo soy bribri, ¿verdad? Es complejo, es muy, muy complejo. Con respecto a la salud o enfermedad, que era uno de los aspectos que usted me comentaba de interés, la enfermedad para los grupos más tradicionales, y eso es algo bastante compartido, tiene una causa por lo general espiritual. O sea, usted se enferma porque usted hace algo que no debió hacer. Rompe una regla o ya sea social o de los seres espirituales que tienen pues ciertas reglas para acceder a la montaña, para cacería, para pesca, para un montón de cosas. Si usted incumple con alguna cosa, pues entonces ahí ese es un origen específico, digamos, de las enfermedades. Entonces eso solo puede ser curado por un aguapa en su raíz, en su origen. Entonces, los indígenas de diferentes pueblos acuden a ellos, porque realmente en este momento hay muy pocos y están por lo general concentrados entre bribris y cabécares, ¿verdad? Entonces, la gente acude a ellos de diferentes pueblos indígenas. Los mejores Zahuapa dicen es que son los cabécares, ¿verdad? Pero también hay bribris y hay de diferentes. Los síntomas de esa causa espiritual de la enfermedad, digámoslo así, pueden ser tratados por la medicina científica, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ir al médico y a la UA es algo muy común. O sea, uno me cura la raíz y el otro los síntomas. Entonces, por ahí va la cosa, ¿verdad? Las parteras, por lo general, suelen ser mujeres. En el pasado sí habían aguapa mujeres, pero en el presente, no tengo conocimiento de que haya alguna mujer. Existen diferentes rituales. Los bribris, especialmente, y los cabécares, tienen toda su vida muy, muy ritualizada, desde el nacimiento, la menstruación, el parto, el entierro, cuando alguien muere. Todo esto supone una serie de rituales que acompañan esos procesos y que tienen que ver con la salud y la enfermedad como un concepto integral. Entonces, si es una mujer, por lo general, las mujeres se encargan de eso, y si es en el caso de los hombres que hacen entierros y demás, hay personas específicas que se encargan de esos rituales. ¿Existe la posibilidad de que una persona no indígena acude a un agua para que lo atienda? Sí, claro, hay muchos que van. Y sí los admiten. Sí, claro. Es parte, digamos, de la vocación del agua. El atender, el servir, ¿verdad? Ellos en eso son están muy claros, ¿verdad? Eso es parte de su destino, digámoslo así, para lo que fueron hechos, para servir a la gente, ¿verdad? Bueno, y me había también dicho Rebeca que contara un poco sobre mis investigaciones. Sí. Yo he trabajado en 5 grupos indígenas. No he trabajado con los Teribe o Broran, no he trabajado con huetares ni chorotegas, los conozco, los he visitado y demás, pero no he hecho investigación formal. En Boruca fue mi primera incursión en investigación. Yo trabajé con ellos qué significaba usar tintes naturales con técnicas tradicionales en el presente, siendo uno de los pueblos pues más aculturados. Esa fue mi tesis, mi primera investigación que hice ahí entre los Boruca hace ya bastante rato. Posteriormente, a raíz de que me encontré esa
bueno, a raíz de que tenía amigos ahí, me hice de amigos porque los antropólogos solemos hacernos amigos de los pueblos a los cuales estudiamos o de los grupos a los cuales estudiamos. Me di cuenta de la práctica del amamantamiento hasta la pubertad, que se da en los Boruca, y entonces empecé a ver si también se daba entre los Cabécares y entre los Bribris. Y entre los Nove empecé como a hacer, sin embargo, al final el trabajo se hizo comparativo entre Boruca y los Cabécares. Después, de manera paralela, estuve trabajando con el doctor Palumbo de Estados Unidos, un arqueólogo, el uso del cordón con nudos en grupos indígenas costarricenses. Y por último, que es lo que estoy haciendo ahorita, es el tema de clanes y crianza de los niños entre bribris y cabécares. Eso es como un poco el recorrido que he hecho en el tema indígena, y quiero contarles un poco sobre este proyecto de amamantamiento tardío entre borucas y cabécares, que si bien termina en el 19, pues es algo que estoy continuando con los bribris y cabécares en este momento. Lo que me interesaba aquí era conocer esta práctica del amamantamiento hasta la pubertad, que me enteré que sucedía como una práctica privada, no, no sancionada ni secreta, sino privada, como lo puede ser, por ejemplo, el estar con la menstruación, ¿verdad? Es algo privado, uno no lo anda diciendo, pero todo el mundo sabe que existe. Y del nodrizaje, o sea, del amamantamiento de niños que no son hijos biológicos, y entre borucas y cabécares, en el contexto de la crianza de los niños. Entonces, inicié el trabajo en boruca y recurré con un trabajo etnográfico, de corte etnográfico. Trabajé con 32 mujeres, 19 giras, un poco intenso ahí en el año. Y con cabécares trabajé desde Grano de Oro, las mujeres que bajaban del 6 Quetzal, bueno, hay una serie de comunidades que bajan a Grano de Oro para atención en el EVAIS o para hacer algún trámite. Entonces, aprovechando 28 mujeres que bajaron por ahí, hice entrevistas sobre todo, conversacionales y con traductor, porque la mayoría, aunque maneja un español básico, no es fluido como para una entrevista, y mi Cabécar pues es igual de básico. Entonces yo creo que ella sabe más español que yo Cabécar, pero bueno, por ahí va la cosa. Se trabajó con teoría fundamentada, con un software de Atlas T y estadística descriptiva, porque hicimos un censo entre los Boruca y los Cabécares en las escuelas para saber la edad más o menos de destete de los niños y cuántos estaban siendo todavía lactados en periodo de escuela. Entonces nos encontramos que entre los Boruca y los Cabécares hay realmente un porcentaje muy, muy parecido. El 28% de niños Boruca de edad escolar y preescolar están siendo amamantados todavía. Ese amamantamiento puede ser con leche o sin leche, por eso prefiero usar amamantamiento que lactancia, porque no siempre es con leche, y eso va a depender de la mamá, si produce leche o no. Si produce leche, pues le dará leche hasta la pubertad; si no produce, pues no, le dará solo pecho. Y con niños cabécares el porcentaje realmente es muy parecido, sin embargo, con la gran diferencia de que el doble de niños estaban ausentes, ¿verdad? El ausentismo en las escuelas cabécares fue muy, muy, muy significativo en el momento en que se hizo el censo. Entonces, por eso hubo que acudir a más escuelas para tratar de tener pues cantidades similares de niños en ambos comunidades. Entonces, nosotros nos encontramos con esta práctica de amamantamiento tardío tanto entre los Boruca como entre los Cabécares. Nos encontramos que esto sucede con el niño menor de turno, o sea, si nace otro, se desteta para seguir con el otro. Por lo que hay mujeres que amamantan toda su vida reproductiva, durante toda su vida reproductiva, inclusive siendo abuelas después, y ahorita vamos a ver por qué. Solo al menor de turno, una mujer de manera permanente solo amamanta al menor de turno. Puede ayudar a amamantar a otro ocasionalmente, pero no amamanta a dos hijos, es prohibido. Se cree que los dos niños van a desnutrirse, que solo se debe amamantar uno. No hay diferencias de sexo, a las niñas y a los niños se les amamanta igual.
El amamantamiento tardío a lo materno suele suceder en el caso de Boruca con mujeres del lado materno. En el caso de Cabécares, con mujeres del lado materno es preferible. Sin embargo, si no hay, entonces por residencia, ya sea un familiar político o una vecina, ¿verdad? Pero se prefiere siempre a la familia. El dormir juntos, en el caso de Boruca, está total y absolutamente vinculado con el amamantamiento. En el caso Cabecar, no. A veces sí, a veces no. Pero no es una pauta tan clara como en el caso de los Boruca. El amamantamiento con y sin leche sucede en las dos comunidades. El pecho se puede usar como una chupeta para calmar al niño, para dormirlo, para lo que sea. La abuela o la tía que da amamantamiento tardío se llega a sentir como una mamá más. O sea, yo tengo dos mamás. Y bueno, esa tía puede ser hermana de la mamá o puede ser también una hermana del niño mayor, la hermana mayor. Cuando tienen muchos niños, pues la hermana mayor ya tiene un bebé, entonces suele amamantar ese bebé y el hermanito menor a ratos. Entonces esa actividad de amamantamiento a lo materno va a implicar también llegar a tener ciertos derechos de autoridad sobre el niño, ¿verdad? Y el niño a la vez ciertos deberes con esa persona. Bueno, y en los dos casos es una práctica privada y cuando hablamos de tardío, estamos hablando de más de 3 años hasta pubertad. O sea, eso significa que puede terminarse a los 9, a los 8 o hasta la pubertad. ¿Esto qué significa también para el menor, esta práctica? Que le da, ese menor se espera que cuide a los padres o a la madre, a las madres que lo lactaron, ¿verdad? Hasta tarde. Sin embargo, el menor, que por lo general es el único lactado hasta tarde, suele ser solo lactado por la mamá hasta tarde. Entonces, la idea es prolongarle esa infancia, ahorita vamos a hablar de eso, para que se case más tarde y cuide más tiempo a los papás. Eso se da, y ese cuidado significaría también que él va a heredar esa casa y esas cosas que hay en esa casa. Los hermanos mayores, conforme se van casando, se les va heredando. Se les hereda un pedacito de tierra o una cosa o la otra, pero entonces en ese momento ellos van siendo heredados, pero la herencia del menor va a ser la casa de los papás. Entonces se espera que ese menor sea quien cuide a los padres. Hay una relación muy cercana entre la mamá y el niño menor, son compinches, diríamos nosotros. Se hablan como iguales y se cuentan las cosas y tienen una relación de muchísima confianza. Es interesante aquí porque en cuanto al significado de esos comportamientos, la feminidad está relacionada con la maternidad, es algo indisoluble en este caso. O sea, usted no puede pensar que no va a tener hijos, eso no es un planteamiento, es lo lógico, es que usted va a tener hijos. Y hay una diferencia entre la maternidad primaria y la maternidad secundaria. Esta maternidad primaria estaríamos pensándola como la maternidad asociada con la lactancia o con el dar pecho, ¿verdad? Mientras usted dé pecho, eso va a ser una maternidad primaria. Cuando usted le quita el pecho al niño, ya se vuelve una maternidad secundaria. La maternidad primaria es muchísimo más valorada en estas comunidades. Entonces, por eso las abuelas quieren dar pecho a sus nietos, porque vuelven a tener esa maternidad privada. Se vuelve vigente su feminidad desde la maternidad. Entonces, la idea de amamantar a los niños tarde es prolongarles la infancia lo más posible. Y a la vez sostener la maternidad privada, primaria, tanto de la madre como eventualmente de una abuela. Esto también obviamente es un vínculo afectivo en un contexto que se activa en un contexto de miedo, de dolor, y el niño se siente consolado. Es interesante porque hay casos de niños que fueron destetados, que no son los menores, y que tuvieron, por ejemplo, leucemia o alguna enfermedad particular, y la mamá vuelve a darles pecho.
y los vuelve a traer a dormir con ella. Entonces es una forma de acogerlos nuevamente y de darles un soporte emocional en ese tiempo. Bien, el amamantamiento a lo materno, o sea, al darle de mamar a un niño que no es el mío, digámoslo así, prolonga esa maternidad primaria, como dijimos. Las mujeres mayores logran entonces una influencia e interdependencia con nuevas generaciones. Entonces, no solo la abuela, no solo tiene influencia con su hija, sino con los hijos de su hija. Entonces, actualiza su rol de maternidad primaria 2 generaciones más, no solo una, como lo hacemos nosotros, ¿verdad? A la vez que se genera una maternidad colaborativa y eventualmente intergeneracional, de forma que uno aprende a ser mamá también con esa otra abuela, ¿verdad? Especialmente la primera hija. La primera hija que tiene su primer hijo suele ser la que es enseñada por su abuela a ser mamá con ese primer hijo, y ese primer hijo suele tener 2 mamás, la abuela y la mamá, ¿verdad? Hay algo muy interesante, y esta frase me la decía una amiga de Boruca, decía, es que el ombligo de mi hijo está aquí. Bueno, ella le hablaba a su hijo, tu ombligo está aquí, donde está tu gente, donde está tu casa, se entierra en el fogón, debajo del fuego, para que el hijo nunca se vaya. Y es bien interesante porque, bueno, no es que estoy pensando que esto tiene un impacto social, espiritual, ¿verdad? Pero sí tiene un impacto, o sea, todos los Boruca que yo conozco que se han ido de Boruca han vuelto. Inclusive hay uno que trabajó en la UNESCO en París y se pensionó y volvió a Boruca, ¿verdad? Se pudo quedar allá con su pensión, pero no, él volvió a Boruca. Todos vuelven a Boruca y tiene mucho que ver con esos vínculos de territorio, con esos vínculos sociales que se construyen a largo plazo con los niños. Y es un vínculo con la madre. Yo pensaba qué papel juegan los hombres, no tratan de apartar al hijo de sus madres, se mantienen. Bueno, no, eso es bien interesante. Figúrense que eso es una muy buena pregunta. Yo hice devolución de resultados en la comunidad, hice como 7 sesiones y llegaban los hombres a compartir, y entonces me decían los hombres, usted tiene que contar también que nosotros dormimos en el suelo para que los niños duerman en la cama con la mamá, ¿verdad? Y ella les debe mamar, y nosotros hacemos eso porque somos solidarios con esa práctica, porque nosotros sabemos que sí es importante. Entonces nosotros también tenemos un papel importante en esto de la lactancia. Y sí, los hombres valoran mucho la lactancia. Yo tengo un amigo grande ya, un señor, ¿verdad?, que me decía, fíjate que cuando yo estaba en la escuela, yo estaba en 3er grado y en el recreo me iba soplado donde mi mamá a mamar porque me hacía falta, y después me devolví a la escuela, ¿verdad? Y entonces es esa parte del vínculo, ¿verdad? Del estar amarrado a la familia. Y es al lado femenino, o sea, esta función de cohesión social que tienen las mujeres a través de esta práctica es importantísima, porque están amalgamando a todos indistintamente, hombres y mujeres, al seno de la familia de la mujer, pero a la vez es al seno de la comunidad, ¿verdad? Es esta doble función. Entonces, sí, los hombres tienen un rol, claro que sí, muy importante. Duermen en el suelo, ¿verdad? Mientras, y eso puede ser que 4, 5, 6, 7, 8 años, ¿verdad? Pero ellos saben que funciona así. Eso no es igual entre los cabécares siempre duermen juntos, ¿verdad? Pero esas son las diferencias culturales entre unos y otros. Bueno, los cabécares tienen un asentamiento disperso en la montaña, con un clima húmedo y caliente todo el año. Es una zona de difícil acceso, por lo que el factor matrilineal primordial para el amamantamiento tardío sí funciona, pero el residencial viene entrando como secundario. En el caso de los Boruca, el asentamiento está nucleado en una comunidad, entonces no es necesario acudir al criterio, digamos, de residencia, o sea, de buscar a alguien que viva cerca, porque la familia vive cerca de por sí. Entonces, las mujeres del lado materno son las únicas que practican el amamantamiento tardío a lo materno.
Los borucas son bilaterales, no son matrilineales como los cabécares. Matrilineal significa que uno pertenece a la familia de la mamá. Hombres y mujeres pertenecen a la familia de la mamá. Bilateral es como nuestro sistema, que uno pertenece tanto a la familia, reconoce a los familiares tanto del lado de la mamá como del lado del papá. Pero la residencia borucá sigue siendo matrilocal. Eso significa que las hijas tienden a vivir cerca de la mamá, ¿verdad? Los hombres pues se casan con mujeres que tienden a vivir cerca de sus mamás, ¿verdad? Ahora en ambos el amamantamiento tanto tardío como a lo materno promueve la influencia de la interdependencia con la mujer mediante esa prolongación de la maternidad primaria hasta por 2 generaciones, ¿verdad? O sea, no me he encontrado abuelas que deben de mamar a bisnietos, pero sí a nietos, ¿verdad? Bueno, la práctica... Pero son tan longevas de que haya una bisabuela por ahí. Bueno, sí, bueno, sí. es que hay muchos. Empiezan Sí, sí. temprano a tener Empiezan temprano, sí, es cierto. entonces, al empezar, digamos, a eso de los 15, antes, ahora ya se ha retardado un poco más a los 17, 18, pero al empezar, digamos, en el caso de Boruca, al empezar tan temprano, yo tengo amigas de mi edad que ya son abuelas, ¿verdad? Entonces, bueno, también aquí en esta cultura, en mi cultura también, Cierto, no soy la única que no soy abuela. Bueno, la práctica del significado del amamantamiento tardío es muy similar en los dos grupos. En los vínculos de parentesco y residenciales son reforzados por el amamantamiento tardío. Estos vínculos promueven la cohesión social, la resistencia cultural ante todas las influencias externas, o sea, me mantengo con mi grupo, con mi familia, y la crianza cooperativa de los niños. Esto es muy importante entenderlo porque siempre se le ha achacado solo a la mujer la crianza. Y si bien la mujer tiene un rol importantísimo, no es que vamos a negar ese rol en la crianza, pero realmente la crianza en estas comunidades tiene una dimensión cooperativa muy importante. Que también está relegada a otras mujeres, ¿verdad? O sea, no estamos quitando la importancia femenina en la crianza de los hijos, creo que sigue siendo, por eso la mayoría que estudiamos crianza somos mujeres, ¿verdad? También hay muy pocos hombres estudiando crianza de los niños, ¿verdad? Pero esto es muy importante. Lo otro que es importante mencionar, y que no lo pongo aquí, pero lo tengo por ahí en otros lugares, es que no encontré nada, y hablando con expertos y demás, no hay nada que nos permita entender la conformación de la microbioma humana cuando hay niños que están siendo lactados por varias mujeres. Pero es de suponer, y esa manera de hipótesis, que es más fuerte, ¿verdad? Que es mucho más diversa y por lo tanto son niños más resistentes a las enfermedades y demás. Que ese es un elemento importante. Lo otro que tampoco hay estudios es, no sabemos qué tiene la leche de una mujer después de dar de mamar 10, 11 años, ¿verdad? El decir de la gente es que eso ya no tiene nada, eso decimos nosotros en nuestra cultura, pero no lo sabemos. Nadie ha analizado una muestra de leche de eso, ¿verdad? Sería bien interesante saber después de 10, 12 años de dar pecho, qué sale, qué está recibiendo esa persona. Obviamente la función después de 4 o 5 años ya es clara que no es únicamente salud, ¿verdad? Tiene otro sentido, pero sigue saliendo leche y eso tiene que tener algo ahí, ¿verdad? Algún componente que no es pura agua. Entonces, ese es un tema de investigación interesante para el futuro. Y lo otro que se vuelve muy interesante es, y que no hay estudios, es qué pasa con estas mujeres que dan de mamar toda la vida. O sea, cuál es su proceso de desgaste. Y esto se equilibra con la alimentación que están teniendo o requieren de suplementos que no necesitamos nosotras, que no damos de mamar toda la vida, ¿verdad? Yo tengo una amiga que dio de mamar a sus 6 hijos y a 1, 2, 3, 4 nietos, ¿verdad? Y de manera exclusiva a los 4 nietos. O sea,
porque la mamá tuvo que salir a trabajar y ella amamantó realmente de sus nietos. Entonces, el proceso de desgaste biológico de esta señora, ¿cómo se mide? ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se comprende? ¿En qué consiste? ¿Y qué tipo de suplementos está requiriendo un adulto mayor después de haber pasado? El otro día me decía, ay, qué interesante eso que vos estás diciendo. Yo no había pensado que yo llevo 35 años de dar teta, me dice. 35 años de dar teta. Y dice, toda la vida he dado teta. Y dice, yo ya no voy a dar más, con este chiquillo mío, el último, ya no voy a dar más. Y ahorita le está dando al nieto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pobrecito, porque le nació un hermanito y él es muy chiñado y necesita cariño y está muy dolido porque ya no lo van a chiñar, entonces yo lo acojo, ¿verdad? Entonces, esa sensibilidad materna que logran las mujeres en la comunidad para esa crianza cooperativa es algo muy valioso para los niños, ¿verdad? Porque siempre hay alguien que me atiende mis necesidades como niño, ¿verdad? Bueno, y para fortalecer la comunidad, porque como claro, no es solamente la madre la que está participando, sino en general la comunidad. sí, sí, sí. Kaylin, agradecerle mucho este acercamiento a esa investigación en particular y en general a la introducción respecto de los grupos indígenas costarricenses. Creo que es algo en lo que estamos fallando, deberíamos saber más para poder ser más activos cuando temas de esto están en el foco de atención. A quienes nos siguen en el canal, recuerden marcar la campanita para que les llegue un aviso cada vez que subimos un video. Muchas gracias a todos.